Hola amigos, muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a su podcast favorito de terror. Estamos de regreso después de algunos meses de ausencia debido a que, bueno, pues como ustedes sabrán, la temporada escolar empezó y pues yo y el compañero Sosa pues nos encontramos actualmente en la escuela y pues como ustedes saben nos acapara casi todo el tiempo. Pero bueno, antes de comenzar, he de decirles que me encuentro solo. En esta transmisión me encuentro yo solo. Le mando un fuerte abrazo y un saludo a mi compañero Sosa. Esperando que este podcast sea de su agrado y que esté funcionando todo bien el audio, ya que estamos probando un nuevo micrófono. Así es, tenemos nuevo equipo con el cual vamos a estar grabando estos sus podcasts favoritos, ¿no? Pero pues sin más que decir, comencemos con el podcast. Damas y caballeros, sean bienvenidos a esta noche de terror y suspenso. Nosotros seremos sus anfitriones esta noche. Para una mejor experiencia, te recomendamos usar audífonos. Somos los verdugos paranormales. Bien amigos, pues una vez más sean todos ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias por todas las personitas que han estado aquí esperando su podcast de terror. Pero bueno, hoy vamos a entrarnos más, ya sin más dilatación. ¿Cómo se dice? Ay, no sé cómo se diga. Creo que eso de dilatación es para otra cosa. Bien, sin más preámbulos, sin más espera, vamos a empezar con el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy famoso aquí, por lo menos en la Ciudad de México, que se trata sobre el caso de Josué, de la mano peluda. Muchos de ustedes aquí supongo que conocen este mítico programa de radio, el cual, para los que no sepan o para los que nunca hayan escuchado de este programa de radio, el programa inició el 13 de agosto de 1995 y fue una creación de Mario Córdoba, que entonces era director artístico de la estación de radio 104.1 FM. El primer conductor de este programa fue Rubén García Castillo, quien transmitió durante 4 años. Posteriormente, de 1999 al 2010, La Mano Peluda estuvo a cargo de Juan Ramón Sáenz. Esta es la persona de las cuales nos interesan, o estas dos personas, las cuales son Josué y Juan Ramón Sáenz. Porque se rumora una fuerte leyenda a través de unos sucesos que pasaron, que llevó, o mucha gente piensa que llevó a la muerte de este conductor, ¿no? Pero bueno, una de las historias que más repercusión tuvo de entre las más de 53,000 que se contaron en el programa fue la de Josué Velázquez, quien llamó a mediados del 2002, desde el Monte, California, Estados Unidos, asegurando haber hecho un pacto con el diablo, a cambio de poder y dinero para superar una crisis económica. Me encontré un libro de brujería en donde decía cómo pactar con un demonio llamado Lucifucio Rofacale. Él cuenta que el libro decía que si lograba hacer contacto con este demonio podía pedirle muchísimas cosas, como por ejemplo bienes materiales. Él asegura que su objetivo principal era pedir dinero. Dice que en una ocasión encontró un texto en hebreo antiguo, en el cual había un pacto que refería a una de las maneras más usuales en la antigüedad para hacer contacto con Satanás. Cuenta que aprendió una infinidad de oraciones, razones y llamamientos, el cual decía abiertamente: aparece, quiero verte, mándame a alguien si es necesario, yo lo que quiero es saber si me estás escuchando. Cuenta que pasó un lapso de 1 año y medio para que él pudiera ver sus primeros resultados. En un momento de desesperación, mientras hacía una de estas oraciones se cortó las venas, ya que era parte de uno de los ritos, y así invocando a uno de los demonios. Pero él nos cuenta que se apareció un señor muy delgado, que tomó asiento junto a él. Quedando impactado, Josué preguntó: ¿quién eres tú? Y de una forma tranquila, el extraño le contestó: ¿no que querías verme? Josué, exaltado, le dijo: tú no puedes ser el diablo, yo no creo que te me hayas aparecido a mí. El extraño, de una forma un tanto burlona, le dijo: yo no soy el diablo. En esos momentos Josué corta la conversación y le dice al locutor que el demonio le dijo más cosas que él no podía repetir, pero sí dejó en claro que el demonio lo acompaña desde aquel primer encuentro. Josué, continuando con el relato, explicó que el demonio le había enseñado muchas cosas que iban desde cómo hechizar a un perro hasta cómo producir efectos benignos o malignos hacia las personas. En una de las pláticas que tuvo con aquel demonio, Josué le dijo que no quería saber nada de estos conocimientos,
pues, el demonio evidentemente le estaba brindando. Que él más bien quería dinero y otros bienes materiales. Inclusive le había hecho una lista de todo lo que él deseaba, pero el demonio le dijo que eso no era necesario, ya que simplemente con que le hiciera caso a todo lo que él pidiera, así obtendría todo lo que él siempre haber querido o siempre quisiera de la gente. Josué dice que el demonio lo estuvo preparando para una ceremonia alrededor de 8 meses, pero en esos meses cuenta que el demonio ya le había dado una infinidad de bienes materiales, pero lo único que le pidió al demonio a cambio fue un macho cabrio. Para los que no sepan, pues un macho cabrio es como la imagen más representativa del demonio. Por ejemplo, en la imagen del Baphomet, que no sé si ustedes conozcan, pero justamente la cabeza de esta estatua pues justamente es de un macho cabrio, ¿no? Pero bueno, él consiguió lo que le pidió, o sea, el macho cabrio, y junto con unos compañeros hicieron una ceremonia. Mientras más tiempo pasaba, el demonio le pedía cosas muchísimo más fuertes. Él cuenta que en una ocasión el demonio le pidió un bebé recién nacido, pero Josué no tuvo el valor de hacer lo que el demonio le había pedido. Josué dice que después de muchos meses se rebeló en contra del demonio, diciéndole que ya no haría nada de lo que le pedía, porque lo único que quería era dinero. Pasaron muchos meses hasta que Josué encontró un libro de brujería en el que de inmediato empezó a hacer las invocaciones en la sala de su hogar. En esa ocasión, a las 2 de la mañana, después de hacer una de tantas invocaciones, terminó exhausto. Decidió que lo más prudente era irse a descansar. Cuenta que él entró al cuarto de su madre y que vio unos cerdos que la estaban atacando, pero que había uno que estaba erguido, parado sobre sus patas traseras. Cuenta que después de eso, el cerdo que estaba erguido le dijo que lo siguiera hasta una cueva muy conocida. Estando ahí, él asegura que el cerdo se transformó en una mujer. Esta mujer, junto con otros entes, cuando lo tocaban la frente, él sentía que se desvanecía y que perdía la conciencia. Cuenta que estos seres le dieron un anillo, que hasta la fecha, en la que realicé la llamada, aún lo conservaba. Investigó acerca del anillo y se dio cuenta que era el anillo del rey Salomón. Para quien no sepa qué era de este anillo, se dice que el anillo sirve particularmente para controlar los 4 elementos, animales de toda clase, pero sobre todo habla de un poder para dominar demonios. En particular se cuenta que el rey Salomón, con ayuda de este anillo, logró someter al gran demonio Asmodeo. Con el poder, entre comillas, de este anillo, él podía llamar a los entes o demonios bajo el dominio de Satanás, y ellos cumplirían todo lo que él quisiera. Pero para obtener dicho anillo tenía que dar uno de sus familiares, y de inmediato pensó en su abuela. Su forma de pensar fue: ya está grande y ya vivió su vida, y procedió a matarla. Su método fue dormirla con un químico, procediendo así a descuartizarla, diciendo ritos y oraciones. Los entes le dijeron que después de haber cometido el crimen, todo estaba hecho, sus plegarias ya habían rendido fruto y que su lista de deseos sería cumplida. En esta llamada cuenta que después de todo lo que hizo tenía todo lo que él quería, pero tenía una condición con respecto al dinero. Él dice que tenía una compañía en Estados Unidos y que ganaba aproximadamente 150,000 pesos diarios. Que esta cantidad de dinero no podía ahorrarla ni tampoco regalarla, tenía que gastarse todo ese dinero en un solo día. Él dice que si regalaba su dinero con buenas intenciones, los demonios lo castigaban, pero si lo regalaba con una intención no buena, no tendría ningún problema. ¿Cómo podría ser una intención no buena? Pues imaginemos que pongámonos en estas fechas, ¿no? Ustedes supongamos que van a un antro, a una discoteca o algo así, y lo que empiezan a hacer es aventar dinero, a empezar a regalarlo de alguna u otra forma, pero ustedes lo están haciendo de una forma como para disfrutar, para hacerse notar, no lo están haciendo con una necesidad como de, pues esta persona me dijo que necesita este dinero y yo como soy buena gente pues se lo voy a regalar. Esa era una condición que tenía, no podía acumular ese dinero y tenía que gastarlo prácticamente a diario. Juan Ramón Sáenz, el locutor, llamó a un sacerdote para que ayudara a Josué, ya que él se sentía arrepentido por todo lo que había hecho. Durante la llamada, el sacerdote le dice a Josué que haga rezos en nombre de Dios, pero él no podía terminarlos porque decía que había demonios en su casa que lo atormentaban. En un punto de la llamada, donde el sacerdote y Josué estaban hablando, escucharon unas risas, un tanto siniestras, que salían de la bocina de Josué. Él comenzó a llorar.
y a pedirle a Dios una segunda oportunidad. Después de algunos minutos de hablar con el sacerdote, el locutor les dice que el tiempo del programa estaba por terminar. Entonces el sacerdote aconsejó a Josué poner una estación de radio cristiana para que así escuchara los cantos y rezos. Pero sobre todo le dijo que no prestara atención a los entes que se ubicaban en su hogar. Dicho esto, Juan Ramón le dice que le gustaría que Josué volviera a llamar para saber si había mejorado la situación. Y con esto termina la llamada y el programa. Josué no volvió a marcar. Después en el año 2011, en un programa de televisión mexicano llamado Extranormal, decide que sería bueno saber qué pasó con este caso que sucedió en el año 2002. A lo que deciden contactar a Josué y a Juan Ramón, para así tener una entrevista. Todo ocurrió de una manera muy extraña, ya que Josué fijó condiciones y una hora fija, y un lugar secreto para poder realizar dicha entrevista. Para comenzar la entrevista se hizo a altas horas de la noche, y en medio de una laguna. Él vistió con una piel de animal. En la mano derecha tenía un guante negro y en la mano izquierda tenía una especie de hueso envuelto con cabello, y otras cosas que él cuenta que era una especie de amuleto de protección. Lo raro fue que en el momento en el que se presentaron el entrevistador y Juan Ramón, a este fue el único que saludó con la mano derecha y a todos los demás los saludó con la mano izquierda. Y aquí es donde empiezan las especulaciones, ya que la mano derecha es en donde se supone que tiene el anillo de Salomón, y es por eso que tiene su mano tapada, para no mostrar este anillo. La gente creó una leyenda, diciendo que todo estaba preparado para que Josué se librara de su maldición, por todo lo raro que había pedido y sobre todo porque el único que tocó con la mano derecha fue al locutor. Días después de la entrevista y a los demás miembros de la grabación, el entrevistador tuvieron accidentes provocados supuestamente por este hecho. Cabe destacar que durante la entrevista se mostró demasiada atención en los participantes, sobre todo con Juan Ramón, que se notaba un poco inquieto y nervioso. Como muchos dicen, tal vez la maldición se pasó al locutor, ya que él había sido el único que a él había contado su historia directamente, pues como muchos dicen que Josué ofreció la vida y alma de Juan Ramón a cambio de la suya. Específicamente el 29 de mayo del 2011, Juan Ramón Sáenz falleció de una manera misteriosa, presuntamente a causa de un paro respiratorio. Sin embargo, sus radioescuchas afirman que la muerte pudo estar enlazada con la maldición que despertó luego de la junta que tuvo con Josué Velázquez. Pese a que ninguna teoría fue confirmada, Josué Velázquez reveló en una entrevista que al locutor lo querían muerto. Pues como ven esta leyenda, amigos, la verdad pues sí es un tanto pues curiosa, porque como bien dice, nos relata esta historia, o nos relata Josué, él estuvo intentando por mucho tiempo hacer contacto con algún tipo de demonio, pero sin embargo nunca lo logró, a pesar de muchos intentos. Después de muchos años fue que tuvo la gracia de contactar con uno. Y ahora, es muy curioso cómo todos tenemos en la cabeza esa imagen que nos han pues metido desde películas, desde caricaturas, de que un demonio tiene que tener cuernos, cola y patas de carnero, de cabra o como quieran verlo ustedes. Es muy curioso cómo lo cuenta él, porque hay canciones, hay muchísimas, ¿cómo decirlo?, historias, inclusive películas, en las que relatan al diablo justo como un señor delgado o un señor de traje o algo muy familiar para nosotros o algo muy extraño, y pues que él diga que se presentó de esta manera pues sí es muy curioso, ¿no? Pues yo la verdad sí estuve investigando mucho sobre esta llamada que se hizo aquel día en el año 2002, que curiosamente fue el año en que yo nací. Pues sí es muy interesante el escuchar cómo una persona por desesperación, por no tener lo que él deseaba, por no contar con, ¿cómo podremos decirlo?, con dinero, con lujos, si se quieren ver de alguna u otra forma, hizo un pacto con un demonio para así poder sobresalir de todo. Y ahora lo más curioso aquí es que una vez obtenido lo que él quería, él se siente arrepentido. ¿Por qué? Porque él dice que lo que hizo pues sí fue muy fuerte. Ya les conté aquí un poco que llegó a matar hasta su propia abuela para obtener este contrato o este pacto, y que al final pues él le diera pues evidentemente remordimiento de cómo hizo las cosas,
y que al final de cuentas el dinero que tuviera lo tenía que gastar el mismo día. O sea, si nosotros nos ponemos a contar, ¿no? O sea, ahorita nosotros podemos decir como de, pues si yo tuviera, no sé, esta cantidad de dinero me la gastaría en tal cosa, ¿no? O haría tal cosa con este dinero. Pero ahora imagínense, ¿qué harían con 100,000 pesos diarios? O sea, ¿en qué se podrían gastar 100,000 pesos diariamente? Esto es lo que nos cuenta Josué, que él, pues, en algún momento se sentía como, ¿cómo explicarlo? Pues presionado, pues, de una manera como de verga, pues es que tengo que gastarme esto si no voy a sufrir cuando llegue a mi casa, ¿no? Que al final de cuentas sale muy contradictorio porque se supone que él quería el dinero para estar bien, para estar feliz, para cumplir o para pagar las deudas que él debía o para vivir, no sé, tranquilamente. Y resulta muy contradictorio que una vez teniendo lo que él quería, una vez teniendo lo que él, por las razones que hizo las cosas, pues que ahora no puede ahorrar el dinero, no puede regalarlo, no puede estar haciendo nada de eso. Y todavía más aparte, diciendo que todo lo que tuvo que hacer para llegar hasta ese momento, de hecho, omití algunas que otras partes que, de hecho, evidentemente resumí todo esto porque esto fue una llamada de más de 1 hora y media, casi 2 horas, que si no estoy mal, la pueden encontrar en YouTube sin ningún tipo de problema. Pero pues evidentemente omití algunos puntos y me concentré más que nada pues prácticamente en la leyenda, ¿no? Les conté un poquito de sobre qué llamó, sobre qué dijo, sobre pues precisamente sobre Josué, ¿no? Y qué tiene que ver con la muerte de este locutor tan famoso, ¿no? Ahora, no sé ustedes, pero yo sí tengo varias historias. Bueno, no varias, ¿no? Pero si no mal recuerdan, bueno, que no creo que lo recuerden porque como bien sabemos dejamos de hacer el podcast por un tiempo largo y también recordar que hay gente nueva. En algunos capítulos anteriores, o en el capítulo anterior más bien, creo que fue justamente en el episodio de La Llorona, yo les conté que tenía una anécdota justamente escuchando esta estación de radio, que fue muy curioso. ¿Por qué? Porque esta estación normalmente se pasaba o se emitía a altas horas de la madrugada. Mi hermano, igual le mando un saludo a mi carnal, pues lo escuchaba mucho, ¿no? Y pues era mucho de que en las noches se le ponía sus audífonos o muchas veces cuando no tiene audífonos la ponía aquí, como dormíamos en literas, pues él dormía arriba y ponía ahí la estación de radio, pues evidentemente yo todo cagado de miedo y todo el pedo. Pero pues les digo que hay como una especie de teoría que me gusta mucho pensar. Como, no sé si ustedes han sentido como por ejemplo cuando escuchan estos podcasts, cuando ven videos de terror o algo así, que sienten que los empiezan a ver o que sienten o se sienten pesados de la espalda o cosas así. Pero es que hay una teoría muy curiosa, si quieren verlo de alguna u otra forma, que dice que cuando tú estás hablando de estos temas, cuando tú estás viendo algo relacionado a este tema, estás atrayendo muchas energías, por así decirlo, negativas o así, es lo que provoca que no sé, que te espanten o que te hagan algo, no sé cómo quieran ver ustedes, ¿no? Pero pues justamente les digo que estábamos escuchando esta estación de radio. Les digo que es una estación muy icónica porque en ellas igualmente se relataban historias muy perras que le pasaban pues, a la población mexicana, ¿no? Evidentemente. Ese día no recuerdo qué capítulo estaba escuchando a mi hermano porque pues fue hace chingamadral de años y evidentemente no me acuerdo. Pero sí me acuerdo justamente que terminando ese programa de La Mano Peluda, pues ya nos íbamos a acostar, ¿no? Porque también de vez en cuando a mi mamá le gustaba estar escuchando ese programa, ¿no? Estar escuchando las historias. Pero justamente cuando acaba el programa, pongan ustedes que fue como a la 1 de la mañana, casi 2 de la mañana. Cuando ya estábamos dispuestos a irnos a dormir, pues empezó a escuchar ahí como a lo lejos lamentos y cosas así. Y pues evidentemente cuando uno escucha lamentos y justo cuando son de mujer, pues a quien lo relaciona, evidentemente a La Llorona. Pues nosotros, o bueno, en mi caso me paré en putiza con mi mamá luego, porque era como de, güey, qué pedo, qué es eso. Y recuerdo, pues,
muy gracioso que mi mamá se para y despierta a mi hermano. Le dice, qué hijo de tu puta madre, que estás espantando a tu hermano, que quién sabe qué, que quite ese sonido. Y lo gracioso fue que en el momento en el que mi hermano empezó a buscar entre sus archivos, pues no tenía ningún ringtone ni nada parecido, ¿no? Porque estamos hablando de que en ese entonces estaban los Sony Ericsson y todos esos que no existía el Bluetooth, se pasaban las cosas por infrarrojo. Y pues les digo que, pues bueno, es algo muy curioso, ¿no? Porque les digo que justamente estábamos escuchando esta historia. Ahora, algo muy curioso fue la entrevista que le hicieron a Josué y Juan Ramón Sáenz. Porque igualmente, evidentemente lo pueden encontrar en YouTube esta entrevista. Pero sí se nota un poco extraña la forma en cómo está actuando Josué. En un primer instante tampoco muestra su rostro. En ningún momento nos enseñan su rostro. Simplemente enfocan, por así decirlo, del cuello para abajo. Y pues igualmente es muy curioso la forma en cómo está actuando, las condiciones que puso, que solo al locutor fue al que lo tocó, ¿no? Porque como bien les vuelvo a repetir, pues mucha gente empezó a especular de que como al locutor fue lo único que se lo contó directamente, porque evidentemente ustedes van a decir como de, no mames, pues lo está contando en una estación de radio, se lo está contando mucha gente. Pero es distinto. Por ejemplo, yo que estoy haciendo este podcast en estos momentos, ¿no? Es muy distinto que yo lo esté grabando ahorita, que lo edite y que todo el pedo y después lo suba para que ustedes lo escuchen, a estar aquí en el momento y ¿cómo decirlo? Y vivir lo que está pasando aquí, ¿no? No sé, que me pase algo paranormal o que escuche cosas raras, ¿no? Y de igual manera entra en lo mismo. Podremos decir que esta historia no la contó a todos nosotros, pero justamente se la contó más directamente a este locutor, se la contó más directamente a él diciéndole de que, oye, pues es que quiero contarte esta historia de que yo he hecho mal, he hecho esto y esto y esto, he sufrido mucho y cosas así. Ahora es muy curioso cómo todas las personas, bueno, para mí es muy gracioso también, cuando saben que la cagaron, cuando hacen algún tipo de pacto con algún demonio, hacen algo que por así decirlo no está mal. Está mal, perdón. Empiezan a recurrir a Dios, empiezan a rogar que quieran otra oportunidad y como les digo en esta llamada, pues me causó mucha curiosidad cómo él marca muy decidido, cómo él nos cuenta que las cosas que hizo y lo hizo sin ningún remordimiento en el momento. Y después de todo, el día de la llamada recurrió a un padre, recurrió a un sacerdote, queriendo rezar, queriendo deshacerse de todo lo que había conseguido. Pero pues de todas maneras es entendible. Porque como repito, pues nosotros tal vez si no sabemos la historia que estaba pasando de fondo, no sabemos qué es lo que estaba viviendo él atrás antes de que hiciera lo que hizo prácticamente. Pero es muy curioso cómo tuvo el valor de hacerlo las cosas. Del pensamiento tan... ¿cómo decirlo? Tan poco apático hacia su propia familia, del hecho de que pensara como de, pues si me está pidiendo un tipo de sacrificio, pues que a quién voy a entregar, pues a mi abuelita. ¿Por qué? Porque pues, ella ya vivió, ya está viejita, quién sabe qué. Y pues sí, como que sí saca de onda, ¿no? Porque, por ejemplo, este episodio o este guión, yo pues evidentemente lo saqué escuchando la llamada y todo esto, que lo saqué con una exnovia. Un saludo y si me está escuchando por ahí. Tú sabes quién eres. Pero justamente cuando llegamos a esta parte donde él dice que asesinó a su abuela por obtener riquezas, por obtener bienes materiales, pues al momento de escucharlo, pues los dos sentimos como una sensación como de, güey, qué poca madre, o güey, qué tanto o qué tan culero tienes que ser, o qué tanto tienes que estar pasando como para entregar a alguien de tu familia, o cosas así, ¿no? Y pues sí es muy, muy curioso, pues todas estas formas en las que se dieron las cosas. Ahora, el anillo igualmente es muy curioso, porque igual el anillo de Salomón tiene una historia, pues igual como medianamente se los resumí, tiene una historia muy, muy curiosa, muy con muchas dudas, porque pues prácticamente estamos hablando ya de desde la antigüedad, ya estamos hablando de
muchísimos años atrás, y que existan estas prácticas, que exista todo esto, pues evidentemente pues nos hace salir en dudas, ¿no? Porque es como si dijéramos, pues si la gente, por ejemplo, piensa que hay algo bueno como lo es Dios, como lo es, no sé, algún santo, pues evidentemente también tiene que haber una contraparte mala, ¿no? Y pues el hecho de pensar de que esto tiene, como les digo, muchísima historia, muchísimos años atrás, pues sí pone a pensar mucho, ¿no? Evidentemente este no es el único caso que hay de la mano peluda, como les digo, han sido más de 53,000 llamadas las que se hicieron. Actualmente creo que se sigue transmitiendo, pero por radio web. Pero pues ahorita no es lo mismo. Todos pensábamos lo mismo de que como Juan Ramón, pues no van a haber dos, ¿no? Pero igualmente hay varias historias de esta estación de radio que llevaron a mil leyendas, que llevaron a muchas teorías. ¿Por qué? Porque este programa se dedicaba mucho como les digo, la gente llamaba, contaba sus historias. Y el hecho de tú estarte imaginando, el hecho de tú estar pensando qué es lo que habrá pasado después, qué es lo que habrá pasado antes, por qué las personas habrán tomado ese camino, por qué esas personas habrán hecho lo que hicieron o cosas así. Y como les digo, pero pues este es el que por lo menos a mí me llamó más la atención. El hecho de esta persona, de todo lo que hizo, de todo lo que pasó, y que todavía, pues, no sé, como que tuviera pues prácticamente los huevos, si la historia es real, ¿no? De cambiar un arma por otra arma. Ustedes dirán que es un pensamiento un tanto egoísta, o como lo que ustedes quieran, pero si nos ponemos un poco en sus zapatos, pues ¿quién no haría lo mismo, no? O sea, supongamos que ustedes están pasando por algo, por una tragedia, o están pasando por algo malo, y dicen, no mames, pues que le pasa algo malo, o lo que o preferible que le pase a alguien más lo que me está pasando a mí, pues que chinga su madre la otra persona, ¿no? Si quieren verlo de alguna forma objetiva. Pues como les digo, pues sí es un poco entendible, entre comillas. ¿Por qué? Porque pues yo pienso que si él tuvo el valor de decir como de, pues yo voy a hacer esto porque lo necesito y lo quiero, y cuando lo tiene ya no lo quiere, pues sí es muy extraño. Igual les repito, es en tanto entendible porque nosotros, o bueno, yo no sé qué fue lo que tuvo que pasar, yo no sé qué fue lo que tuvo que hacer. Igualmente si cuenta que en una ocasión pasó lo del bebé recién nacido y que tenía prácticamente creo que matarlo o algo así, pues perdón, ustedes imagínense qué es lo que habrá pasado que no nos habrán contado, ¿no? ¿Qué es lo que habrá sucedido que no hayan contado en el programa? Pues como ven, amigos, como ustedes saben, pues yo nada más estoy aquí para relatarles las historias, para darles mi punto de vista. Pero al final de cuentas quien tiene la última palabra son ustedes, de creer o no. Como bien saben y como bien les repito, pues este caso tiene muchísimos años, pero a día de hoy sigue siendo como un misterio, pues prácticamente sin resolver. Pues evidentemente pues ya no hay gente que se dedique a buscar la verdad de esto, pero pues sigue siendo como que algo de parte de la cultura mexicana, ¿no? Programa, todo lo que pasaba en este programa, todo lo que se contaba en este programa, porque tengo entendido que iba todavía más allá del país, he escuchado en otras partes del mundo. Pues imagínense que tantas historias no habrán más allá, fuera de nuestras que no habrá más allá fuera de nuestras fronteras, ¿no? Pero bueno, amigos, este fue el podcast del día de hoy. Yo sé que fue un poco cortito, yo sé que tal vez esperaban más después del el regreso que tuvimos el día de hoy, pero como ustedes saben, a mí me gusta más estar platicando con un invitado, con el compañero Sosa. Pero pues el día de hoy lo hice un poquito solo, y pues lo hice de la mejor manera que pude, ¿no? Evidentemente, para que todo sea más dinámico, esperamos que el siguiente capítulo ya sea con un invitado o con nuestro compañero Sosa. Recuerden que de todas maneras, si ustedes quieren participar en este podcast, si quieren unos minutitos de fama en este podcast, pueden mandarlos mensaje a través de
la página de Instagram o a través del perfil de Instagram, que es verdugos-paranormales, igual que el nombre del podcast, pero con minúsculas y con un guión medio entre verdugos y paranormales. Pues mi nombre es Alexander. Saben que es un placer para mí estar de regreso aquí, a pesar de que esta historia haya sido muy corta, haya sido entretenida para ustedes. Saben que mi intención siempre va a ser entretenerlos, ¿no? Pero bueno, mi nombre es Alexander. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales como Alex-GS08 en mi Instagram, como AlexGS con mayúsculas en Facebook, y también pueden seguirme en mi canal de YouTube, que ahí subo contenido muy distinto a este. Se llama Tomsoki, en el cual puedo subir gameplays o vlogs o lo que se me hincha el huevo. No soy muy habitual, pero se hace lo que se puede. Si les gusta ese contenido, pues también pueden irse por allá. Recuerden que también pueden estar siguiendo las páginas, el perfil de Instagram del podcast, debido a que Facebook nos eliminó nuestro grupo, o bueno, la página no la eliminó. Entonces intentaremos hacer una más. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por sintonizarnos una noche más, muchísimas gracias por esperarnos a toda esa gente, y también agradecerle a toda la gente que nos ha escuchado fuera de México, que son más de 19 países. Muchísimas gracias, estamos muy agradecidos por todo este apoyo que se ha estado dando en el podcast. Igualmente recuerden suscribirse al canal de YouTube si es que lo están escuchando por ahí, o si lo están escuchando por Spotify, igualmente pueden seguirnos. Pues un placer, y nos estamos viendo en otra emisión del podcast. Muy buenas noches y espero que tengan pesadillas. Yo no sé si tontamente o cómo actué. Dije, mi madre pues no la quiero mucho. Sí. Mis hermanos, pues no, porque por eso lo estoy haciendo. Y pensé en mi abuela. Yo dije, sí, ya está grande, ya vivió, perdón. Entonces, me indicaron cómo tenía yo que hacer todo eso. Y a mi abuela la maté.